en nuestra cena de aniversario. Mi esposo alzó su copa para brindar y soltó una carcajada. 5 años, dijo, desperdiciados en una cazafortunas cualquiera. Los invitados soltaron risitas nerviosas, hasta que deslicé una carpeta por la mesa. Qué curioso, respondí, porque este contrato prenupcial falso significa que no te llevas ni un solo peso. Y esos mensajitos con la mejor amiga de tu hermana, ya los recibió toda la gente que conoces. Los abogados llegaron con los papeles del divorcio antes de que sirvieran el postre, pero la verdadera sorpresa fue otra. Se suponía que yo no debía entender la diferencia entre una deducción fiscal y una evasión de impuestos. O al menos, eso pensaba Brian cada vez que hablaba despreocupadamente de falsificar gastos de negocio en nuestra mesa de cocina, mientras yo le preparaba el café. De espaldas a mí, nunca notó cómo posicioné el celular grabando cada palabra, mientras yo asentía con simpatía. No lo entenderías, Marissa, decía. El tono condescendiente en su voz se hacía más pesado con cada año. Tu título en literatura sirve para leer cuentos antes de dormir, pero esto es un negocio real. Y yo sonreía, actuando mi papel a la perfección. Durante 5 años mantuve una fachada cuidadosamente construida, la esposa sencilla y comprensiva que había dejado sus ambiciones académicas por la vida doméstica. Mis estantes llenos de clásicos literarios eran el decorado ideal para su narrativa, una mujer perdida en mundos ficticios, incapaz de entender la complejidad de su imperio financiero. Lo que Brian nunca entendió fue que mi amor por la literatura me enseñó a observar, a analizar patrones de conducta y a identificar los pequeños presagios que revelan el verdadero carácter de un hombre. Si te gustan las historias de mujeres subestimadas que le dan la vuelta a la tortilla, considera suscribirte. Es gratis y me ayudas a seguir compartiendo contenido empoderador. Ahora sí, veamos cómo los 5 años de paciencia de Marissa finalmente rinden frutos. En los primeros días de nuestro matrimonio, el desprecio era sutil, una sonrisita burlona cuando le preguntaba por su trabajo, la manera en que me explicaba todo como si fuera una niña. Lo noté, pero también noté algo mucho más sutil. Cuando creyó que no tenía la capacidad intelectual para entender, dejó de ocultar cosas. Para nuestro segundo aniversario, ya dejaba documentos financieros a la vista. Para el tercero, recibía llamadas de negocios delante de mí, discutiendo prácticas turbias con sus socios, mientras yo doblaba la ropa en silencio. No te preocupes por ella, decía. Marissa está demasiado ocupada con su club de lectura como para entender lo que estamos haciendo. Lo que empezó como orgullo herido se convirtió poco a poco en estrategia. Creé un sistema sencillo, una cuenta de correo aparte, donde guardaba fotos de documentos, transcripciones de conversaciones y notas sobre patrones que observaba en sus negocios. Al principio, era solo una forma de demostrarme a mí misma que no era tan ingenua como él creía. No tenía ningún plan, solo no podía soportar la idea de ser tan ignorante como él asumía. El punto de quiebre llegó un martes lluvioso, hace 14 meses. Brian dejó su laptop abierta mientras se metía a bañar, y apareció una notificación de alguien llamada Vanessa. El avance del mensaje decía lo suficiente: anoche estuvo increíble. No puedo esperar a verte cuando vayas a visitar a tus papás. Con las manos temblorosas abrí el mensaje. Ahí estaba, Vanessa Miller, la mejor amiga de su hermana desde la universidad, la misma que me abrazaba en cada reunión familiar, mientras aparentemente se acostaba con mi esposo. Revisé meses de mensajes, cada uno más íntimo, más irrespetuoso. Ella no sospecha nada, escribió Brian, demasiado metida en sus libros para notar el mundo real. Tomé capturas de pantalla de todo, las agregué a mi creciente archivo de evidencia y cerré la laptop exactamente como estaba. Cuando Brian salió de la ducha, lo saludé con la misma sonrisa cálida que perfeccioné durante años, pero algo fundamental había cambiado. Ya no estaba recolectando pruebas por orgullo, ahora tenía municiones. 2 días después, me reuní con Andrea Blackwell, una conocida de la universidad que se convirtió en abogada especializada en divorcios y delitos financieros. Di una vuelta lenta alrededor de la mesa, memorizando cómo estaban acomodados todos. Sus socios de negocios estaban agrupados a su derecha, mi familia, arrinconada en los extremos más lejanos. Mi carpeta manila se deslizó con precisión dentro del cajón de la mesa auxiliar, justo al lado de mi asiento. Revisé mi celular una última vez, confirmando que Andrea llegaría exactamente a las 9 de la noche. Los mensajes estaban listos para enviarse con un solo toque. 5 años de paciencia calculada terminarían esta noche. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Los papás de Brian fueron los primeros en entrar. Su mamá me abrazó con ese cariño ensayado de alguien que siempre me consideró una opción sensata, aunque algo aburrida, para su hijo. Te ves encantadora, querida, dijo, mientras sus ojos ya escaneaban la habitación en busca de gente más importante. El papá de Brian solo asintió.
más interesado en el bar que en saludar. Mi hermana Clare llegó con su esposo, y de inmediato notó mi tensión. ¿Estás bien?, susurró mientras me abrazaba. Le apreté la mano con firmeza. Ella era la única persona en ese lugar capaz de detectar el acero oculto detrás de mi sonrisa. Brian hizo su entrada a las 7:30, rodeado de sus 3 socios más cercanos, todos riendo como si compartieran el secreto del universo. Se veía impecable con su traje a la medida, irradiando la confianza arrogante de un hombre que se cree intocable. Nuestros ojos se encontraron y me regaló esa sonrisa de siempre, cariñosa, pero condescendiente. Ahí está mi hermosa esposa, anunció, cruzando la sala para darme un beso en la mejilla. Siempre puntual, siempre perfecto. Su mano se posó con autoridad en mi cintura mientras me susurraba al oído. Arreglé que la cuenta Thompson se cierre esta noche. Jeffrey está aquí, va a firmar después de la cena. Asentí con la cabeza como si me importara, sabiendo perfectamente que la famosa cuenta Thompson era uno de sus métodos más creativos para evadir impuestos. Otro punto para mi carpeta. Ya estaba documentado, ya estaba reportado. La cena transcurrió con una elegancia milimétricamente ensayada. Las conversaciones fluían a mi alrededor mientras yo interpretaba mi papel a la perfección, sonriendo cuando debía, haciendo las preguntas correctas sobre niños y vacaciones. Brian se ponía más animado con cada copa de vino. Debajo de la mesa, me daba palmaditas en el muslo de vez en cuando, pero por encima de ella, apenas me dirigía la palabra. Entre el plato fuerte y el postre, Daniel, uno de sus socios, alzó su copa. Creo que es momento de brindar por la feliz pareja, dijo. Brian se puso de pie con una copa de champán en la mano. La sala se quedó en silencio mientras todos lo miraban. Su sonrisa tenía ese tono que yo conocía tan bien, el que aparecía cuando se sentía más listo que nadie en la habitación. Hace 5 años tomé lo que mis amigos llamaron la apuesta más segura de mi carrera. Empezó, provocando risas nerviosas. Me casé con la tranquila profesora de literatura, esa que prefería los mundos ficticios al real que la rodeaba. Mantuve mi sonrisa en su lugar mientras los murmullos de incomodidad empezaban a circular entre algunos invitados. Mis colegas me advirtieron que casarme con alguien tan metida en los libros podría ser un reto para alguien en mi posición, dijo, haciendo un gesto teatral. Pero yo vi lo que ellos no. Vi a una mujer que nunca cuestionaría mis decisiones de negocios, que estaría feliz con la vida que yo le daba, siempre y cuando se mantuviera en su carril. La sala se volvió tensa. Incluso sus amigos más cercanos empezaban a lucir incómodos. Así que, aquí estamos, 5 años desperdiciados en una cazafortunas cualquiera. Concluyó su brindis con una risa que no alcanzó a esconder la crueldad detrás de sus palabras. ¿Quién iba a pensar que mi esposita tan sencilla sería mi mayor activo? Las risas que siguieron fueron más incómodas que sinceras. La cara de mi hermana se puso roja de coraje, y hasta la mamá de Brian bajó la mirada, visiblemente avergonzada por la humillación pública. Mientras él se sentaba, muy satisfecho consigo mismo, abrí en silencio el cajón de la mesa auxiliar y saqué mi carpeta manila. El momento había llegado. Me gustaría responder a ese encantador brindis, dije, mi voz clara cortando el silencio que se había apoderado del lugar. La sonrisa de Brian seguía en su rostro, congelada, mientras yo me levantaba con la carpeta en la mano. Es cierto que me he mantenido callada estos 5 años, continué, deslizando la carpeta por la mesa hacia él, pero no por las razones que tú crees. Su expresión cambió apenas un poco, pero lo noté. Observó la carpeta, aún sin abrirla. ¿Qué es esto, amor? ¿Un regalo de aniversario? Quizá mejor lo guardamos para después. Oh, no, esto no puede esperar, respondí, firme. Y es curioso que menciones los activos, porque ese acuerdo prenupcial falso que tú modificaste después de que yo lo firmé, en realidad significa que no te toca nada. Su cara perdió el color en cuanto abrió la carpeta y vio las comparaciones, el acuerdo original frente a la versión alterada, acompañadas de un análisis forense detallando cada cambio. Y ya que estamos hablando de activos, agregué, sacando mi celular del bolso, esos mensajitos con Vanessa, la mejor amiga de tu hermana, acaban de ser enviados a todos los presentes en esta sala. Como si lo hubiéramos ensayado, los teléfonos empezaron a sonar al mismo tiempo. Los invitados, por reflejo, los sacaron. El murmullo de desconcierto se convirtió en una ola de sorpresa y shock al ver los mensajes y fotos explícitas. ¿Qué hiciste, Cissy O'Brien? Poniéndose de pie a medias. Exactamente lo que nunca esperaste que hiciera, le contesté, serena. Puse atención. La atmósfera cambió por completo. La mamá de Brian miraba su teléfono con horror. Su papá simplemente desvió la vista, incapaz de enfrentar la escena. Mi hermana ya estaba parada detrás de mí,
su mano firme en mi hombro, apoyándome sin decir palabra. Estás malinterpretando las cosas, empezó Brian, buscando desesperadamente apoyo con la mirada. Estos mensajes tienen fecha, hora, y tus datos de ubicación. Lo interrumpí. Es interesante la cantidad de veces que trabajabas, hasta tarde, en el departamento de Vanessa. Su socio Daniel ya se había alejado un poco, hojeando los documentos prenupciales con creciente preocupación. Brian, ¿esto es cierto? ¿Falsificaste documentos legales? Antes de que Brian pudiera decir algo, la puerta principal del restaurante se abrió. Andrea apareció en el umbral de nuestro salón privado con un portafolio legal en la mano y 2 colegas detrás de ella. Ah, justo a tiempo, dije. Los abogados ya están aquí con los papeles del divorcio. Creo que llegamos a la parte del postre. Los tacones de Andrea resonaban con confianza sobre el piso de madera mientras se acercaba. El restaurante se sumió en un silencio inquietante, solo interrumpido por la suave música clásica, como si no estuviera pasando nada fuera de lo normal. La cara de Brian se torció entre rabia y confusión al reconocerla. Tú eres la abogada fiscal de la gala del hospital infantil, balbuceó, cayendo en cuenta. Andrea sonrió con cortesía. Entre otras especialidades, sí. Colocó la cartera de piel con los papeles sobre la mesa mientras yo recordaba un momento muy distinto. 3 años atrás, en una tarde fresca de otoño. Brian hablaba por teléfono con su contador en nuestra oficina, y yo limpiaba el polvo de los libreros, como si no escuchara. Escucha, primero transfiere los pagos de Henderson a la cuenta en las Islas Caimán, le decía, con los pies cómodamente sobre el escritorio. El IRS no tiene suficiente personal como para rastrear cada transferencia internacional. Además, técnicamente no es ilegal si primero lo canalizamos a través de la filial de consultoría. Esa noche transcribí toda su conversación palabra por palabra. Mi título en literatura finalmente tuvo una utilidad que Brian jamás habría imaginado. Años de analizar textos me entrenaron para captar diálogos con una precisión sorprendente. Desarrollé un sistema para registrar lo que podía al momento, y luego lo ampliaba con contexto detallado y observaciones, su tono, su lenguaje corporal, las palabras exactas que elegía. Todo está preparado según tus instrucciones, dijo Andrea, tomando la palabra. Ahora, desliza los documentos hacia mí, no hacia Brian. Toda la evidencia de la que hablamos ya fue presentada formalmente ante las autoridades correspondientes. Brian intentó lanzarse hacia los papeles, pero su socio Jeffrey le detuvo el brazo. No lo empeores, le susurró, con el rostro pálido mientras miraba alternativamente entre su celular y las copias del acuerdo prenupcial. Otro recuerdo emergió. Brian, de pie en la isla de la cocina, hace unos 18 meses, riéndose mientras hablaba por teléfono. Obvio que no entiende la reestructuración de Thompson. Cree que es solo una reorganización interna. La mujer lee a Jane Austen por gusto. No está precisamente calificada para detectar una empresa fantasma. Lo que Brian nunca entendió fue que mis habilidades literarias me hacían excepcionalmente buena para detectar patrones, símbolos y contradicciones. Cuando ciertos números comenzaban a repetirse en sus documentos, números que no coincidían con lo que él decía públicamente, no necesitaba un título en contabilidad para notar la discrepancia. Solo necesitaba paciencia y atención al detalle, cualidades que Brian siempre había menospreciado como manías de una mujer académica. Esto es absurdo, balbuceó Brian, buscando apoyo con la mirada. Lo que sea que ella crea haber encontrado, está completamente fuera de contexto. Marissa no entiende nada de operaciones empresariales. La cara de Brian se desfiguró mientras la sangre se le iba al piso. ¿Me grabaste? Eso es ilegal. El consentimiento de una sola parte es perfectamente legal en este estado, dije suavemente. Algo que tal vez sabrías si alguna vez me hubieras escuchado cuando te hablaba de la investigación para mi novela sobre delitos financieros. Esa novela fue la coartada perfecta. Durante 2 años, hablé abiertamente con Brian sobre escenarios ficticios que en realidad reflejaban sus delitos. Observaba sus reacciones, tomaba nota de lo que él creía que era legal o no, sin saberlo. Me enseñó exactamente qué leyes estaba rompiendo, todo mientras él creía que yo estaba creando una historia sobre mí. Estás escribiendo una novela sobre una esposa vengativa, espetó Brian, su voz quebrándose entre rabia y confusión. No lo era al principio, admití, con una sonrisa, pero resultó ser un estudio de caso tan interesante sobre el fraude financiero, que no me pude resistir. En ese momento, apareció el carrito del postre empujado por el mesero. Sin saber la tensión que se respiraba en la sala, sus pasos resonaban con fuerza contenida en el silencio tenso. Que nadie firme nada, ordenó una nueva voz mientras un hombre, agitado y sudoroso, entraba a la sala privada. Soy su abogado.
Demasiado tarde para ese consejo, respondió Andrea sin inmutarse, pero su cliente aún podría beneficiarse de su representación, especialmente considerando que la investigación del IRS ya está en curso. Brian se quedó helado. Había cometido el peor error de todos, pensar que yo no era lo suficientemente lista como para entender, y mucho menos, documentar todo. Su evasión fiscal sistemática fue algo que interrumpí solo para identificar las empresas fantasma que creó con tal de ocultar activos, y rastrear las donaciones benéficas falsificadas. En realidad entendí todo, Brian, solo que nunca te dejé ver que lo sabía. El fondant de chocolate llegó a nuestra mesa. El mesero lo colocó con esa elegancia mecánica que da la práctica, sin sospechar que estaba sirviendo el postre en medio del colapso de un matrimonio. Jeffrey se levantó de golpe. Necesito deslindarme de esto de inmediato, dijo mientras se ponía el abrigo. Varios otros socios siguieron su ejemplo, murmurando excusas y evitando la mirada desesperada de Brian. No pueden simplemente irse, espetó Brian entre dientes. Hemos trabajado juntos durante años, están involucrados en la mitad de estos negocios. Y justamente por eso me voy, respondió Jeffrey, helado, y por eso vas a recibir noticias de mi abogado mañana. Mientras Brian veía cómo su red cuidadosamente construida se desmoronaba frente a sus ojos, una extraña calma me envolvió. El fondant se hundió ligeramente en el centro, como la ilusión de control de Brian. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije, rompiendo el silencio. Si alguna vez te hubieras molestado en leer cualquiera de los libros en mi estantería, tal vez habrías reconocido el clásico arco narrativo de arrogancia y caída. La literatura lleva siglos advirtiéndole a hombres como tú. La madre de Brian se acercó a nuestra mesa. Su rostro era una máscara de emociones contenidas. Quiero entender exactamente qué está pasando, dijo, hablándome directamente por primera vez desde que me casé con su hijo. Su hijo creó registros financieros falsos, evadió impuestos y manipuló documentos legales, expliqué con tranquilidad, y he estado teniendo una aventura con Vanessa desde hace al menos un año. Ella asintió solo una vez. Luego se quitó el collar de perlas, el regalo de aniversario de Brian, y lo colocó sobre la mesa. Creo que esto le pertenece a su empresa, no a mi hijo. Sin decir una palabra más, recogió a su esposo y se fue con la cabeza en alto. La sala se seguía vaciando. Brian se volvió hacia mí, con la voz baja, cargada de rabia contenida. ¿Planeaste esto durante 5 años? ¿Viviste una mentira todo este tiempo? No, Brian, lo corregí. Viví 5 años casada con una mentira. Esta noche, por fin, estoy diciendo la verdad. Michelle se llevó a Brian aparte, susurros urgentes que apenas llegaban a mis oídos, lo suficiente para captar palabras sueltas como control de daños y orden judicial. Los pocos invitados que quedaban se movían con torpeza entre las mesas. Lo que debía ser una celebración de aniversario se había convertido en algo irreconocible. Mi hermana Clare se acercó y se sentó junto a mí. Siempre supe que era un idiota, susurró, pero esto va más allá de todo lo que imaginé. Por primera vez esa noche, una emoción verdadera rompió mi compostura. Mi mano tembló ligeramente al tomar mi vaso de agua. He vivido con esta verdad tanto tiempo, que casi olvidé lo impactante que es para los demás. Clare me tomó la mano. ¿Por qué no me dijiste? No podía arriesgarme a que nadie lo supiera, dije sin mirarla. Brian tenía que creer que yo era exactamente lo que él pensaba que era. Demasiado ingenua para entender, demasiado leal para cuestionar. Del otro lado del salón, Thomas, amigo de la universidad de Brian, borraba contactos de su celular. Su expresión era sombría. Me largo, Brian dijo, alto y claro. El contrato con Davidson ya era bastante turbio, pero esto, señaló la carpeta con la evidencia, esto nos puede hundir a todos. Estás exagerando, soltó Brian, su voz cada vez más desesperada. Marissa no entiende lo que encontró. Todo tiene una explicación. Sí, ¿ante quién?, respondió Thomas con frialdad. Ante el SAT. Buena suerte con eso. Yo tengo una familia. Yo no voy a caer por esto. Mientras Brian veía cómo se derrumbaba otro pilar de su mundo meticulosamente construido, su expresión cambió. La conmoción y la incredulidad se endurecieron en algo más oscuro. Se acomodó la corbata y caminó hacia nuestra mesa con paso firme, como si de pronto hubiera recuperado el control. Tenemos que hablar, dijo en voz baja, con tono contenido, a solas. No creo que sea necesario, intervino Andrea, tranquila pero firme. Cualquier cosa que tengas que decir, hazlo por los canales legales de aquí en adelante. Esto no es asunto tuyo, espetó Brian con veneno, y luego se volvió hacia mí. Marissa, piensa bien lo que estás haciendo.
¿5 años juntos no significan nada para ti? ¿Estás dispuesta a destruir todo por un malentendido? Por un segundo, casi caí en ese viejo patrón. Su voz firme, mi reacción automática, la memoria corporal de años de sumisión tensándose dentro de mí. Pero entonces recordé su brindis. 5 años desperdiciados en una cazafortuna sin futuro. No hay ningún malentendido, le dije con voz clara y firme, y no hay nada que discutir. Brian se inclinó más cerca, bajando la voz. ¿De verdad crees que esta escenita da poder? Yo construí todo esto. Cuando esto se acabe, tú no vas a tener nada, ni a nadie. Y fue ahí, donde algo inesperado pasó. Me reí. No fue esa risita educada que perfeccioné como su esposa. No, fue una risa real, libre. Ya no tengo nada, Brian. Tú te encargaste de eso. La diferencia es que ahora, yo sé lo que valgo. Me enderecé y lo miré directo a los ojos. Eso le sacudió más que cualquier palabra. Nunca me había visto así. Nunca había enfrentado a esta versión de mí, la mujer que ya no pedía permiso, la que no tenía miedo. Te vas a arrepentir de esto, soltó entre dientes, pero su voz temblaba. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Mientras Brian se alejaba para volver a cuchichear con su abogado, que ya se veía más alterado que él, Emma, mi ex amiga de los viejos tiempos, se acercó dudando. Se había ido distanciando de mí hace años, atraída por el círculo social de Brian, más exitoso. Marisa, no tenía idea, empezó, con el rostro tenso, la forma en la que él hablaba de ti en las cenas. Yo simplemente asumí que eras justo lo que él decía. Exacto, le dije, ese era el punto. Emma, tendrías que haber visto más allá, tendrías que haberme cuidado. Parecía sinceramente arrepentida, pero yo ya no estaba para absoluciones fáciles. Sí, debiste hacerlo, admití en voz baja. 5 años es mucho tiempo para creer lo peor de alguien a quien llamaste amiga. Se estremeció con la verdad. Antes, me habría apresurado a suavizar la situación, a hacerla sentir cómoda, pero esa mujer ya no estaba. La que anteponía los sentimientos ajenos a los propios, ya cumplió su papel. Ya no la necesitaba. Del otro lado del salón, los socios de Brian se amontonaban, revisando frenéticamente sus celulares, leyendo mensajes, buscando salidas. Lo que comenzó como una cena de aniversario elegante, ahora era una sesión de manejo de crisis. Aliados de toda la vida, ahora viéndose como riesgos potenciales. Entonces, mi cuñado Mark, el más callado de la familia, me sorprendió. Se acercó y me dejó una copa de vino frente a mí. Pensé que tal vez lo necesitarías, dijo, bajito. Por si sirve de algo, siempre supe que eras la más inteligente en cualquier habitación. Y aún así nunca dijiste nada, respondí, sin rabia, pero sin suavizar la verdad. Mark asintió con la cabeza, aceptando la indirecta sin quejarse. Me convencí de que no era mi lugar, estaba equivocado. Las conversaciones seguían a nuestro alrededor, entre susurros tensos, y entonces sonó el teléfono de Brian. No era cualquier tono, era su tono especial, el que usaba solo para su asistente ejecutiva. El sonido cortó en seco todo murmullo. Revisó la pantalla, y se le fue el color del rostro. ¿Cómo que ya están ahí?, respondió al teléfono, con la voz quebrándose. No los dejes acceder a nada, nada, voy para allá. Colgó con una sacudida, sus ojos recorrían la habitación, con una desesperación que no intentó ocultar. Tengo que ir a la oficina, es una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia?, le preguntó su abogado, tenso. Brian tragó saliva. Los federales están en el edificio, con una orden. Lo admitió, dijo, con la voz apenas audible. La revelación recorrió la sala como una chispa. Los invitados que quedaban se miraron entre sí con nerviosismo. 2 socios más se levantaron de inmediato y se dirigieron a la salida, evitando a toda costa hacer contacto visual con Brian. Huían del barco que claramente ya se estaba hundiendo. Por primera vez desde que lo conocía, Brian se veía perdido. Esa imagen que tanto se había esforzado en construir, empresario exitoso, líder respetado, esposo ejemplar, se desmoronaba frente a todos, dejando al descubierto el cascarón vacío que había debajo. ¿Fuiste tú?, escupió, volviéndose hacia mí con furia pura. ¿Tú los llamaste? Andrea se adelantó con suavidad, posicionándose entre los dos. Creo que ya había mencionado lo del informe del denunciante, le recordó, sin levantar la voz. Las investigaciones federales no se inician de un día para otro, Brian. Esto ya venía en camino desde hace rato. A medida que las implicaciones lo golpeaban,
Brian agarró su abrigo y se apresuró hacia la salida. Estaba tan enfocado en huir que casi se topa con el gerente del restaurante, que acababa de aparecer para ver qué pasaba. Disculpe, señor, dijo el gerente con evidente nerviosismo. Hay unos hombres afuera preguntando por usted, dijeron que es urgente. Brian se congeló a medio paso. Atrás dejaba las ruinas de su vida personal, y frente a él lo esperaba algo aún más incierto. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron desde lados opuestos de la sala, y vi algo que jamás había visto en él: miedo. 3 hombres con trajes oscuros entraron al comedor privado, sus rostros tan serios como profesionales. Uno de ellos, con cabello plateado y mirada aguda, levantó su credencial. «¿Brian Coleman?», preguntó, aunque su vista ya se había clavado en la figura inmóvil de Brian cerca de la puerta. «Es él», dijo alguien por ahí, aunque no hacía falta. El abogado de Brian dio un paso al frente. «Represento al señor Coleman. Lo que sea que esté pasando aquí». Brian Coleman interrumpió el agente sin dudar. «Tenemos una orden de arresto por cargos de evasión de impuestos, fraude electrónico y falsificación de documentos federales». Sacó un documento oficial de su saco. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal». La advertencia de Miranda flotó en el aire. Un silencio total cayó sobre la sala. El rostro de Brian pasó por una tormenta de emociones: incredulidad, rabia, y luego, una especie de horror que lo paralizó. Me miró directo. «Tú», susurró, con la voz quebrada. «¿Qué les dijiste exactamente?». Yo seguí sentada, en calma, en el centro de la tormenta. «Todo lo que tú me dijiste, Brian. Cada conversación que tuviste frente a tu esposa inocente, cada documento que dejaste por ahí, cada junta que organizaste en nuestra casa». Un segundo agente se acercó, esposas en mano. Brian retrocedió instintivamente. «Esto es un error», gritó, alterado. «Son temas complejos de negocios. Ella no tiene ni idea de cómo funciona esto». Pero el agente principal lo interrumpió. La evidencia que proporcionó la señora Coleman fue detallada y precisa. En 20 años en delitos financieros, pocas veces he visto un expediente tan completo, y nunca de alguien que no sea un profesional del medio. Un tercer agente apareció con una laptop en la mano. «Señora Coleman, si nos permite confirmar unos detalles antes de continuar, hay algunas transacciones que nos gustaría verificar con usted». Brian me miró, atónito, mientras yo hablaba con el agente como si nada, usando terminología y referencias financieras que él jamás imaginó que yo pudiera manejar. «La empresa fantasma, Davidson Cell Company, se fundó en marzo», expliqué, «pero las facturas falsas no empezaron hasta después de la reestructuración de Thompson, en junio». Brian guardó los documentos originales en la caja fuerte de su oficina en casa. La combinación es 27-14-36. Está detrás de la réplica de una Monae. El abogado de Brian se puso pálido. «Deja de hablar, Brian, ni una palabra más». Pero Brian ya no escuchaba. Sus ojos estaban clavados en mí, viendo por fin el panorama completo. «¿Todo este tiempo?». «Horas», Sally dijo. «Todas esas tardes que estabas leyendo en la esquina. Todas esas cenas donde solo sonreías y asentías». Yo estaba poniendo atención. «Algo que tú nunca te molestaste en hacer conmigo», respondí simplemente. Los agentes procedieron con el arresto, llevando a un Brian completamente en shock hacia la salida. Cuando pasaron junto a nuestra mesa, se detuvo. Llevaba las esposas puestas con las muñecas torpemente frente a él. «¿Por qué?», preguntó. Su voz sonaba realmente confundida. «¿Por qué seguir adelante con la cena de aniversario? ¿Por qué la humillación pública? Pudiste haber hecho que me arrestaran en la oficina». Consideré su pregunta un momento antes de responder. «Porque necesitabas entender lo que hiciste. No solo los delitos financieros, Brian, también cómo me minimizaste todos estos años. Esta noche no era solo sobre justicia legal, era sobre ser finalmente vista». Algo brilló en sus ojos, tal vez, por primera vez, un destello de comprensión real sobre quién era yo. Los agentes continuaron guiándolo hacia la salida, y mientras Brian desaparecía por las puertas del restaurante, el resto de los invitados comenzó a irse también, murmurando en voz baja sobre todo lo que acababan de presenciar. Andrea juntó sus papeles y se acercó a mi mesa. «¿Estás bien?», me preguntó suavemente. Respiré profundo. Miré el espacio vacío donde antes vivían el miedo y la rabia. «Creo que sí», dije, sorprendida de lo cierto que sonaba. Clare me rodeó con un brazo. «¿Y ahora qué? ¿Necesitas un lugar donde quedarte esta noche?». Negué con la cabeza. «La casa está a mi nombre desde esta tarde».
Otro detallito que Brian nunca se tomó el tiempo de leer en los papeles que de vez en cuando le pedía firmar. Andrea sonrió, admirando la estrategia. El caso federal va a tomar meses, tal vez años. ¿Estás preparada para eso? Me he estado preparando 5 años, le recordé. ¿Puedo con unos cuantos meses más? Mientras recogíamos nuestras cosas, me detuve frente a la mesa donde Brian y yo habíamos estado sentados juntos por última vez. El pastel de aniversario seguía intacto. Los 5 adornos decorativos, que antes representaban 5 años de matrimonio, ahora parecían una cuenta regresiva que había llegado a su fin. El aula estaba llena de energía. Mis estudiantes debatían con pasión el simbolismo de la riqueza en el Gran Gatsby. Los observaba desde mi escritorio, apreciando su entusiasmo por la literatura de una forma que Brian jamás pudo entender. El doctor Wilson llamó a Amber desde el fondo del salón, usando mi apellido de soltera, uno que ya había recuperado con orgullo. ¿Crees que Daisy realmente amaba a Gatsby o solo lo que él representaba? Excelente pregunta, respondí. ¿Qué nos dice el texto sobre la diferencia entre una conexión genuina y la idea del amor como símbolo? La discusión floreció. Los estudiantes citaban pasajes, profundizando en el análisis, desarrollando las mismas habilidades que yo alguna vez usé para desmantelar el imperio ilegal de mi esposo, y que ahora empleaba para formar mentes jóvenes en el Riverside Community College. Después de clase, guardé mis materiales y me dirigí a la cafetería del campus. Ahí había organizado una reunión informal semanal con estudiantes interesadas en educación financiera. Lo que comenzó como simples charlas casuales, se había convertido en sesiones estructuradas donde hablábamos de todo. Desde cómo funciona el interés compuesto hasta cómo identificar focos rojos financieros en una relación. Tocábamos de todo. Mi celular vibró con un mensaje de texto de mi editor. Confirmaba nuestra reunión para hablar del manuscrito de mi libro, A Simple Vista, una guía para mujeres sobre autodefensa financiera. El adelanto había sido modesto, pero el interés temprano de grupos de mujeres había sorprendido a todos, menos a mí. Afuera de la cafetería, vi una cara conocida. Vanessa, la examante de Brian, andaba merodeando, insegura, cerca de la entrada. Nuestras miradas se cruzaron y me preparé para lo peor, pero, en lugar de confrontarme, se acercó con una evidente incomodidad. Vi el folleto sobre tu grupo de educación financiera, dijo, sin atreverse a sostenerme la mirada. No sabía si sería bienvenida. La vieja Marisa tal vez la habría rechazado, o tal vez le habría ofrecido perdón inmediato solo para evitar el conflicto. Pero esta vez, pensé bien mi respuesta. El grupo está abierto para cualquier mujer que quiera aprender, le dije al fin. Todas merecemos independencia financiera. Vanessa asintió, aliviada, y me siguió al interior, donde ya había una docena de mujeres de distintas edades esperándome. Mientras organizaba mis materiales, me vi reflejada en la ventana, espalda recta, mirada firme, sin rastro de la mujer que alguna vez se hizo chiquita para no incomodar el ego de un hombre. El juicio de Brian aún estaba a meses de distancia, pero eso ya no era el centro de mi historia. Por primera vez en mucho tiempo, estaba escribiendo mi propia narrativa, no como parte de un plan de venganza, no como una estrategia de supervivencia, sino como la vida que siempre fui capaz de tener. Vamos a empezar, les dije a las mujeres que me esperaban, abriendo mi cuaderno en una página completamente en blanco. Hola, soy Meg Thomas, y esta es la historia de cómo descubrí que, a veces, las grandes traiciones pueden llevar a victorias aún más grandes, tanto en los negocios como en la familia. La persona en la que más confías puede ser la que está trabajando en tu contra, y muchas veces ni siquiera se da cuenta. Pero, ¿sabes qué? Hay que ver lo que tienes debajo de los pies antes de que intenten empujarte al borde. Déjame llevarte al inicio de todo. Thomas Technologies no siempre fue la empresa de $200 millones que es hoy. Hace 7 años, era una empresa de consultoría de ti en problemas, fundada desde cero por mi papá. Mi papá era un genio en la tecnología, pero no era muy bueno manejando un negocio. En 2013, estábamos a solo 4 meses de la quiebra, y el estrés ya estaba afectando su salud. Yo tenía 27 años y acababa de salir de la escuela de negocios. Mi hermano mayor, Tony, tenía 31 y era muy conocido en la escena nocturna local. Papá siempre había preferido a Tony, el encantador primogénito que siempre sabía cómo salirse con la suya. Pero, claro, el encanto no paga las cuentas, y las fiestas de Tony ya nos habían costado varios clientes importantes. Nunca olvidaré aquel jueves lluvioso cuando encontré a mi papá desplomado sobre su escritorio, llorando. Sus ojos estaban fijos en nuestros últimos reportes financieros. Me miró y, con una voz temblorosa, susurró, se acabó. Nick,
Todo lo que construí, lo voy a perder. Algo hizo clic en mí ese día. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo el sueño de mi papá se desmoronaba, incluso si siempre me había tratado como la segunda opción. Mientras Tony gastaba dinero de la empresa en un club elegante, yo me arremangué y me puse a trabajar. Comencé a trabajar 20 horas al día, aprendiendo cada parte del negocio, reuniéndome con cada cliente y revisando cada contrato. Mi mamá estaba preocupada. Nick, necesitas descansar, me decía. Tráeme la cena a medianoche, le respondía. No puedo salvar la empresa si no trabajo duro. Y eso fue exactamente lo que hice. El primer año fue agotador. Trabajé duro para arreglar nuestras deudas, recortar costos innecesarios, incluido el presupuesto de fiestas de Tony, y visité personalmente a cada cliente importante que habíamos perdido. Muchos me cerraron la puerta en la cara, pero seguí regresando. La persistencia da frutos. A finales de ese año, finalmente estábamos alcanzando el punto de equilibrio. Tony se burlaba. Mira al pequeño Mickey jugando al hombre de negocios, bromeaba cada vez que aparecía en la oficina. A pesar de eso, papá seguía poniéndolo a él como la primera opción. ¿Sabes? Yo soy el mayor, decía Tony. Pero lo ignoré y me enfoqué. Durante los siguientes 6 años, transformé a Thomas Technologies de una pequeña empresa de consultoría de TI en una compañía de transformación digital de servicio completo. Creamos nuestro propio software, nos expandimos a servicios en la nube y construimos una sólida reputación en la industria. La empresa creció rápidamente, nuestros ingresos pasaron de $3 millones a 20 millones, luego a 100 millones, y finalmente superamos los 200 millones. Nuestro equipo también creció, de 80 personas pasamos a más de 700, y abrimos oficinas en 4 países. Mientras la empresa prosperaba, la salud de papá mejoraba, pero su favoritismo no cambiaba. Cada victoria, de alguna forma, se la atribuía a Tony, aunque él pasaba la mayor parte del tiempo planeando sus vacaciones o en cenas familiares. Papá elogiaba las habilidades comerciales de Tony mientras yo revisaba tranquilamente los informes trimestrales en mi teléfono. La verdad, no me importaba recibir el crédito, lo que realmente me importaba era la empresa, nuestros empleados y el legado que estábamos construyendo. Además, yo tenía mis propios planes. Lo que nadie sabía, ni siquiera papá, era que había estado manteniendo registros detallados a lo largo de los años. Documenté todo, cada mala decisión que Tony tomó, cada cliente que perdimos por su culpa y cada dólar que desperdició. Pero lo más importante fue que construí relaciones sólidas con nuestros clientes clave. Ellos confiaban en mí, personalmente. También tenía otro secreto, uno que sería crucial en tiempos difíciles. Cuando la empresa estaba al borde de la quiebra, utilicé mis propios ahorros y solicité préstamos personales para mantenernos a flote. A cambio, me dieron una gran cantidad de acciones. Ese papel estaba enterrado en los archivos de la empresa, pero, legalmente, yo poseía el 55% de Thomas Technologies. Pensé que eso sería suficiente para protegerme. No podría haber estado más equivocado. El mes pasado, todo cambió. Papá anunció que se iba a jubilar. Todos asumieron que me nombraría como su sucesor. Después de todo, yo había estado dirigiendo la empresa durante años. Incluso Tony había empezado a aparecer más seguido en la oficina, probablemente sintiendo que algo importante estaba por suceder. La reunión de accionistas se programó para el domingo por la tarde. Todas las personas importantes estaban ahí, los miembros de la junta, los inversores y las principales partes interesadas. Yo había preparado una presentación detallada sobre el plan de crecimiento de la empresa para los próximos 6 años. Cuando papá se puso de pie para hablar, noté que Tony tenía una sonrisa en la cara, pero no le di mucha importancia. Damas y caballeros, comenzó papá, como saben, estoy anunciando mi jubilación como director ejecutivo de Thomas Technologies. Esta empresa ha sido el trabajo de mi vida, y elegir a mi sucesor no fue una decisión fácil. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Pero solo hay una persona que realmente tiene las cualidades de liderazgo para llevar a Thomas Technologies al siguiente nivel. Alguien que entiende nuestros valores familiares y que tiene la visión para guiarnos hacia el futuro. Me senté más derecho en mi silla, listo para aceptar la responsabilidad por la que había trabajado tan duro. Mi hijo Tony Thomas asumirá el cargo de director ejecutivo de manera inmediata. La sala quedó en completo silencio. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero papá no había terminado. Además, continuó, Tony me ha informado de algunas preocupaciones, asuntos que no puedo ignorar.
Tony se levantó, sosteniendo una carpeta en la mano. Me temo que mi hermano Nick ha estado actuando fuera de su autoridad, dijo, haciendo promesas a clientes que no podemos cumplir y, posiblemente, participando en prácticas poco éticas. No podía creer lo que estaba escuchando. Cada acusación era una versión torcida de la verdad. Las mismas decisiones que habían salvado a la empresa estaban siendo presentadas como imprudentes y equivocadas. Como mi acto final como director ejecutivo, dijo papá, voy a despedir a Nick. Mi empleo con Thomas Technologies terminó de inmediato. Los guardias de seguridad comenzaron a caminar hacia mí. Tony me miró con una falsa simpatía. Lo siento, hermanito, tenía que terminar así, dijo, sonriendo, pero bueno, tal vez ahora finalmente tengas una vida fuera de la oficina. La sala estalló en susurros. Yo me sentí entumecido. Todo por lo que había trabajado estaba siendo arrebatado en un instante, y la persona en la que más confiaba era quien había estado detrás de todo. Ese día, me escoltaron fuera del edificio. Mi tarjeta de acceso fue desactivada y todos mis permisos fueron revocados. Algunas personas me miraron con lástima, otras con una satisfacción petulante, pero ninguna de ellas sabía lo que estaba por venir. Mientras Tony estaba ocupado conspirando contra mí, había pasado por alto 4 cosas clave. Primero, esas decisiones no autorizadas de las que me acusó estaban todas debidamente documentadas y aprobadas. Segundo, mi participación del 55% en la empresa no estaba tan oculta como él asumió, era sólida como una roca. Tercero, cuando pasas una década construyendo la infraestructura tecnológica de la empresa, conoces cada sistema por dentro y por fuera, incluidos todos los secretos que creen que están enterrados de forma segura. Mientras caminaba hacia mi auto esa noche, sentí la primera punzada de traición, pero rápidamente esa sensación dio paso a la determinación. Saqué mi teléfono y envié un solo mensaje de texto a un viejo amigo del SC. Necesitamos hablar. Después de eso, me fui a casa a esperar. La mañana del sábado iba a ser inolvidable. El sábado llegó con una tormenta eléctrica, perfecta para lo que estaba por suceder. Me senté en mi oficina en casa con un café en la mano, mirando el reloj mientras marcaban las 8:30 a.m., la hora en que Tony llegaría por primera vez a su nueva oficina como director ejecutivo. Durante el fin de semana, las consecuencias habían sido interesantes. Mi mamá me llamó 18 veces, dejando mensajes de voz llenos de lágrimas, rogando que mantuviéramos unida a la familia. Papá no llamó ni una sola vez. Mientras tanto, Tony había estado ocupado celebrando en sus clubes favoritos. Las redes sociales estaban inundadas de fotos de él festejando su victoria, algunas mostrando claramente las tarjetas de crédito de la empresa sobre la mesa. Él no tenía idea de la tormenta que se estaba gestando. Tony siempre pensó que la tecnología estaba por debajo de él. Esas cosas de geeks, solía decir, negándose a aprender siquiera lo básico sobre seguridad cibernética. Esa arrogancia estaba a punto de costarle caro. Exactamente a las 8:50 a.m., mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi leal asistente ejecutiva. Tony no se había molestado en despedirla, probablemente asumiendo que solo era una secretaria que traía café. Su mensaje decía, está comenzando. Sonreí y abrí mi computadora portátil. Aunque mi acceso oficial había sido revocado, todavía tenía una entrada por la puerta trasera a los sistemas de la empresa. Cuando tú eres quien construye la infraestructura desde cero, te aseguras de dejarte una salida, por si acaso. Me conecté a la transmisión de seguridad interna y abrí la cámara en vivo de la oficina del CEO. La cámara mostró a Tony entrando con una sonrisa de suficiencia y una taza de café en la mano. Se dejó caer en el sillón de cuero mi sillón y presionó el botón de encendido de la computadora. Parecía listo para reinar. Pero, en lugar de la pantalla de inicio de sesión habitual de Windows, comenzó a reproducirse un video de Tony. Se quedó congelado mientras veía las imágenes. Era un video de una cámara de seguridad de hace 4 años. En la pantalla, Tony estaba sentado en esa misma oficina, estrechando la mano de un ejecutivo de nuestro mayor competidor. El audio era claro y nítido. Tony detallaba un trato en el que vendía datos confidenciales de clientes a cambio de un pago considerable. La expresión confiada de Tony rápidamente se transformó en pánico. La habitación quedó en completo silencio, hasta que el video cambió a imágenes más recientes. Mostraban a Tony usando la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales, festejando en clubes exclusivos y firmando facturas sospechosas. Mientras tanto, yo, desde mi oficina en casa, tranquilamente bebí un sorbo de café mientras observaba el caos desatarse.
Tony intentó apagar la computadora, pero el video seguía reproduciéndose en todas las pantallas del edificio, computadoras portátiles, monitores de la sala de conferencias e incluso los televisores de la cafetería. Los empleados dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar incrédulos. En cuestión de minutos, mi teléfono vibró. Era Rousely, de seguridad, quien acababa de entrar a la oficina del director ejecutivo. Me recargué en mi silla y esperé a que se desarrollara la siguiente parte. Ya había enviado las imágenes y las pruebas a la junta directiva y a los inversores clave durante el fin de semana. Mi amigo en la SEC también estaba investigando, y por lo que habían encontrado, no estaban nada contentos. Al mediodía, Tony fue escoltado fuera del edificio, al igual que me pasó a mí, pero esta vez con una audiencia mucho más grande. La diferencia era que esto apenas comenzaba. La voz de Tony resonaba por toda la oficina, llena de pánico y desesperación. ¿Puedo conseguirle su información? Mi hermano idiota hace todo el trabajo de todos modos. Solo asegúrense de que el pago llegue a mi cuenta en las Islas Caimán. Tony intentó frenéticamente apagar el monitor, presionando botones y jalando cables, pero todo era inútil. El video incriminatorio seguía reproduciéndose en todas las pantallas de su oficina. Ese fue solo el principio de su caída. El teléfono de Tony sonó. La SEC había recibido un aviso anónimo sobre tráfico de información privilegiada. La evidencia documentaba años de sus actividades ilegales. Al mismo tiempo, su cuenta de correo electrónico explotó con notificaciones. De alguna manera, todas sus comunicaciones confidenciales se habían filtrado directamente a los miembros de la Junta. En el vestíbulo, agentes federales entraron por la puerta principal. Yo observaba cómo todo se desarrollaba desde la comodidad de mi oficina, disfrutando de la transmisión de seguridad. Era como tener un asiento de primera fila para presenciar la caída de alguien que siempre creyó ser intocable. La expresión de Tony pasó de la confusión al pánico total. Intentó llamar a papá, pero la línea estaba ocupada, probablemente porque en ese momento él también se estaba enterando de los tratos turbios de su querido hijo mayor en tiempo real. La reunión que lo cambiaría todo comenzó a las 9:15 a.m. Rosalie, mi leal asistente, entró tranquilamente a la oficina de Tony, como si fuera cualquier sábado por la mañana. Señor, Thomas dijo con cortesía, la junta directiva solicita una reunión de emergencia. También hay agentes federales que necesitan hablar con usted. Tony ya sudaba. Estoy ocupado, cancela todo y tráete a alguien que arregle estas malditas computadoras, le espetó. Rosalie le dio una pequeña sonrisa, educada pero firme. Me temo que eso no será posible, señor. Tony se congeló. ¿Cómo que no? ¿Qué quieres decir? Todo el departamento de ti ha renunciado, respondió Rosalie con calma, dejando una carpeta sobre el escritorio. Enviaron un correo a toda la empresa explicando su decisión, algo sobre la lealtad a la persona que realmente construyó esta empresa. No pueden hacer eso, gritó Tony con la voz quebrada. Tenemos contratos. Rosalie señaló la carpeta. En realidad, esos contratos eran con una empresa subsidiaria que posee todos nuestros derechos de propiedad intelectual. A partir de esta mañana, esa empresa ya no está afiliada a Thomas Technologies. Las manos de Tony temblaron mientras abría la carpeta. Dentro, encontró un documento simple que describía la estructura de propiedad de Thomas Innovation Labs, una subsidiaria que yo había creado en silencio hace años. Era la empresa que poseía todas las patentes, el software y los contratos con los clientes que hacían valiosa a Thomas Technologies. No entiendo, Tony tartamudeó. Soy dueño de Thomas Innovation Labs. El 100%, explicó Rosalie, pero los clientes. La voz de Tony se apagó, apenas por encima de un susurro. Ya se les informó del cambio, dijo Rosalie. No hay problema, la mayoría de ellos han firmado nuevos contratos directamente con Thomas Innovation Labs. Parece que prefieren trabajar con la persona que realmente manejó sus cuentas todos estos años. El rostro de Tony se puso pálido cuando se dio cuenta de que lo único que importaba era la tecnología. Los clientes, los empleados, me habían sido leales. Lo que él había robado, ya no era más que un cascarón vacío. La puerta de la oficina se abrió de nuevo y entraron 3 agentes del FBI, seguidos de cerca por el señor Mark, el asesor legal de la empresa. Tony Thomas, dijo uno de los agentes, sosteniendo una placa. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre ciertas transacciones financieras. Tony se levantó de su silla. Esto no puede estar pasando, yo soy él. Ya no, dijo Rosalie con calma, la junta ya votó para eliminarte con efecto inmediato.
Tony se giró hacia mí en la transmisión de seguridad y se dio cuenta de que lo estaba viendo. «Esto no es justo», gritó, pero su voz se quebró por el miedo. Los agentes lo esposaron y comenzaron a leerle sus derechos mientras lo escoltaban fuera de la oficina. Yo me recliné en mi silla, observando cómo todo se desarrollaba con una sensación de cierre. El reinado de Tony había terminado, al igual que el caos que había traído a la empresa. Thomas Technologies, despojada de su verdadero valor, ya no era mi problema. Thomas Innovation Labs, el corazón y el alma de lo que había construido, estaba listo para prosperar bajo mi control total. A veces, la mejor manera de ganar es dejar que el otro lado piense que ha ganado, hasta que se da cuenta de que ya ha perdido todo lo que importa. Estoy dentro. Esto es una acusación, Tony gritó, desesperación en su voz. El señor Mark, el consejero legal de la compañía, se aclaró la garganta. En realidad, sacó un documento y se lo entregó a Tony. La junta acaba de concluir una reunión de emergencia. Dadas las circunstancias, votaron para removerlo como CEO con efecto inmediato. La cara de Tony se retorció de ira. No pueden hacer eso, soy dueño de esta empresa. El señor Mark se ajustó las gafas y respondió con calma. Usted posee acciones en Thomas Technologies. Sin embargo, a partir de las 9:30 de esta mañana, Thomas Technologies ya no tiene propiedad intelectual, ni clientes importantes, y no tiene un equipo de desarrollo central. Creo que el precio de las acciones refleja esa realidad. Tony, presa del pánico, se abalanzó sobre su computadora, probablemente para verificar el cotizador de acciones, pero la pantalla aún mostraba el bucle de videos que exponían sus actividades ilegales a lo largo de los años. Sus hombros se hundieron cuando el peso de la situación lo golpeó. Momentos después, los agentes federales lo escoltaron fuera del edificio. Su traje de diseñador estaba arrugado y su rostro estaba pálido. Susurros y miradas lo siguieron mientras yo observaba la transmisión en vivo desde mi oficina en casa. Redacté un correo electrónico final para los empleados restantes de Thomas Technologies. Nuevo comienzo para todos los empleados. Tienen la opción de quedarse en un barco que se hunde o unirse a Thomas Innovation Labs, donde la innovación y la integridad realmente significan algo. Sus trabajos están seguros, sus beneficios serán mejores y, lo más importante, su arduo trabajo será valorado y respetado. Esperamos darle la bienvenida a una empresa que pone a su gente y sus principios primero. Dentro de una hora, el 95% del personal había aceptado la oferta. El corazón de la empresa se había mudado oficialmente y abandonado Thomas Technologies y USC. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. A la mañana siguiente, las acciones de Thomas Technologies se desplomaron un 80%. Los titulares aparecieron en todas las principales publicaciones comerciales. CEO arrestado por cargos de fraude, Thomas Technologies en caída libre mientras estalla el escándalo. Pero aún no había terminado. 4 días después del arresto de Tony, me senté en mi nueva y elegante oficina en Thomas Innovation Labs, un edificio de última generación que había comprado en silencio 7 meses antes. Rosalie entró con un visitante, el señor Gom, el asesor financiero de mi padre. Su expresión era grave. Ha estado llamando sin parar, comenzó el señor Gom, viéndose incómodo, desde que su padre se dio cuenta de que su fondo de jubilación se había ido porque invirtió todo en acciones de Thomas Technologies. Terminé por hablar. Mi padre siempre se jactaba de tener piel en el juego, invirtiendo toda su cartera de jubilación en acciones de la empresa. Le había advertido innumerables veces sobre diversificar, pero nunca escuchó. Ahora esas acciones valen centavos por dólar. Está desesperado. El señor Gom continuó. Tu madre está preocupada de que puedan perder la casa. Me incliné hacia atrás en mi silla, mientras los recuerdos me inundaban. Cada vez que papá desestimó mis preocupaciones sobre el comportamiento de Tony, cada vez que llamó suerte a mi arduo trabajo y cada sermón sobre cómo Tony era el líder, nunca podría organizar una reunión. Después de una larga pausa, dije, mañana a las 11 de la mañana. A la mañana siguiente, mis padres llegaron a Thomas Innovation Labs. Mi madre parecía que había estado llorando, sus ojos estaban rojos e hinchados. Mi padre, una vez orgulloso y confiado, parecía haber envejecido una década en una semana. Se sentaron frente a mí en las sillas de visitantes, las mismas que papá usaba para hacerme sentar durante sus conferencias sobre liderazgo. Hijo, comenzó papá con voz temblorosa, sé que cometí errores. Repetí mi tono, medido pero firme. Déjame hablar sobre esos errores. Papá abrió la boca, pero levanté una mano.
Tú confiaste ciegamente en Tony, ignoraste cada advertencia que te di, desestimaste mi trabajo, mis sacrificios como suerte, y ahora quieres que arregle el desastre que dejaste que sucediera. Papá bajó la mirada, avergonzado. Mamá se estiró sobre la mesa con voz temblorosa. Nick, por favor, no sabemos qué hacer. Dejé que el silencio se sintiera en la habitación por un momento y luego suspiré. Te ayudo, dije finalmente, pero en mis términos. Ambos miraron hacia arriba con una mezcla de alivio y culpa en sus ojos. Al final de la reunión, había llegado a un acuerdo, aseguraría sus finanzas y les garantizaría que no perderían la casa. Pero ahí estaba el problema, papá tuvo que dar un paso atrás por completo, sin interferir, sin sermones, sin dar opiniones sobre cómo manejaba las cosas. Cuando salieron de la oficina, me senté en mi silla y miré por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. Por primera vez, sentí que ya no estaba allí. Vivir a la sombra de otra persona había terminado. Thomas Innovation Labs era mío, un nuevo comienzo basado en el trabajo duro, la integridad y una visión para el futuro. Para Tony, no quedaba nada más que las consecuencias de sus acciones. A veces, la justicia tarda, pero cuando llega, vale cada segundo. Hablé con calma, pero con firmeza, atravesando la tensión en la habitación. Dejaste que Tony destruyera la evidencia de sus crímenes. Lo ayudaste a robar dinero de la compañía, fuiste parte del fraude que lastimó a nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros accionistas. No sabía que papá trató de protestar, pero lo interrumpí. Simplemente no te importó, porque Tony era tu chico de oro y yo solo era el plan de respaldo. Mamá comenzó a llorar suavemente. Le entregué un pañuelo y continué, pero no estás aquí por eso, estás aquí porque estás en quiebra. Las acciones de la empresa con las que contabas para la jubilación ya no valen nada. Papá se desplomó en su silla. Nick, por favor, nosotros, familia, familia. Respondí con una sonrisa sin humor. Yo, familia, cuando dejaste que Tony se llevara el crédito por mi trabajo, era yo, familia, cuando me despediste frente a toda la empresa. Metí la mano en mi escritorio y saqué una carpeta. Esto es lo que va a pasar, dije, deslizándola sobre la mesa. Thomas Innovation Labs va a recomprar tus acciones y las de Thomas Technologies al precio original que pagaste. Sus ojos se iluminaron con esperanza, pero aún no había terminado. Hay condiciones. Primero, ambos firman un acuerdo de confidencialidad sobre las actividades de Tony. Segundo, te retiras tranquilamente a esa casa en Nueva York de la que siempre has hablado. Y tercero, mantente fuera de mis asuntos por completo. Mamá susurró. Haz eso por nosotros. No para ti, dije, con una voz suave pero firme, para el niño asustado de 13 años que solía creer que su padre colgaba la luna y que merecía algo mejor de lo que le diste. Papá abrió la boca para decir algo, pero levanté mi mano para detenerlo. Una cosa más, el dinero viene con condiciones, un fideicomisario que lo supervise, habrá una asignación mensual, restricciones de inversión y salvaguardas para asegurarse de que no lo apuestes en otro de los planes de Tony. ¿No confías en nosotros, papá?, le preguntó a su hijo, con voz cargada de vergüenza. Me enseñaste esa lección. Bueno, respondí, simplemente. Firmaron los papeles en silencio mientras la seguridad los escoltaba fuera del edificio. Papá se dio la vuelta una última vez. Me equivoqué acerca de ti, hijo, dijo, eres un mejor hombre de negocios que yo. Me equivoqué acerca de ti, hijo, dijo, eres un mejor hombre de negocios que yo. No era un padre, respondí, soy mejor para saber quiénes son mis verdaderos enemigos. 6 años después, han pasado 6 años desde ese día. Thomas Innovation Labs se ha convertido en una empresa multimillonaria, conocida por su tecnología de vanguardia y sus prácticas comerciales éticas. Tony cumplió 3 años en prisión y ahora trabaja como camarero en Jackson, muy lejos de la vida que una vez tuvo. Mamá y papá viven tranquilamente en Nueva York. De vez en cuando me envían postales, generalmente con mensajes cortos y educados. Las guardo en un cajón sin leer. Las cicatrices del pasado no han desaparecido, pero me han enseñado la lección más importante de todas: la lealtad y el respeto deben ganarse, incluso de la familia. Nunca respondo a sus postales. La semana pasada recibí una invitación para hablar en mi antigua escuela de negocios sobre la importancia de la integridad en los negocios familiares. No pude evitar sonreír cuando acepté. Después de todo, tengo una gran historia que contar. A veces, la mejor venganza no consiste en derribar a tus enemigos,
sino en construir algo tan exitoso que te obligue a vivir con el arrepentimiento de haber apostado por la persona equivocada. Y para aquellos que se preguntan como el callado, el plan B logró ganarlo todo. Déjame decirlo de esta manera: mientras los llamativos pavos reales están ocupados mostrando sus plumas, las águilas están observando tranquilamente, esperando y planeando su próximo movimiento. Porque en los negocios, al igual que en la vida, no se trata de quien empieza en la cima, se trata de quien sigue de pie cuando el polvo se asienta.